Método: es el plan general que sigues para lograr algo o resolver un problema. Es el cómo, en general, se va a hacer algo paso por paso. En pocas palabras, es la guía o el camino a seguir. Y en este caso, la técnica es la forma específica y práctica en que realizas cada paso del método. Son las herramientas o procedimientos concretos que usas. En pocas palabras, es la manera exacta de hacerlo. Una diferencia fácil sería que el método es el plan, la técnica cómo ejecutas ese plan. Ejemplo sencillo: en un laboratorio, el método puede ser usar el método científico y las técnicas serían cómo filtrar, medir o hacer una titulación. Método y técnica. El método en los fundamentos de investigación es el conjunto ordenado, lógico y sistemático de procedimientos técnicos y estrategias que utiliza un investigador para abordar un problema, analizar fenómenos y generar conocimiento. Confiable y válido. Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso. Técnica. Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método, y solo se aplica en una ciencia. La técnica es indispensable en el proceso de investigación, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. La técnica pretende los siguientes objetivos: ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para mejorar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimiento. Tipos de métodos. Para clasificar los métodos de investigación dependerá en gran medida qué preguntas busques responder como parte de tu investigación, lo que determinará la orientación del trabajo y por tanto el conjunto de estrategias, técnicas y herramientas para alcanzar un conocimiento válido. Así que por lo tanto los clasificaremos en tres tipos: método no científico, método lógico y método científico. Método no científico. Se refiere a un enfoque de investigación que no sigue los principios y estándares de la ciencia. Esto quiere decir que los podemos clasificar normalmente como intuición, autoridad y tenacidad, que todo ser humano las tiene, ya que la mayoría de nuestras creencias reposan en la aceptación de estas mismas, que de manera irreflexiva aceptamos. Esto quiere decir que no se manejan con una base científica sólida. Intuición. Se basa en la percepción inmediata y en experiencias previas almacenadas, siendo útil para resolver problemas complejos o elegir entre opciones similares bajo incertidumbre. Ejemplo de ello es la búsqueda de un trabajo o la elección de ropa que te pondrás el día de hoy. Autoridad. Consiste en resolver una cierta duda mediante la adaptación de aquella creencia que nos transmita por otro sujeto que está investido en la autoridad. Un ejemplo de ello es un familiar, un maestro o hasta tu propio jefe. Tenacidad. El hábito que hace que sigamos creyendo en una proposición porque siempre hemos creído en ella. Cerramos nuestra mente a toda posibilidad de cuestionamiento o elemento de juicio que lo contradiga, como una religión o un partido político. El método lógico es el conjunto de reglas y procedimientos que nuestra mente sigue para pasar de una verdad conocida a una nueva conclusión. Es en esencia la herramienta que nos permite pensar con orden para evitar errores y asegurar que nuestros argumentos sean sólidos. Para alcanzar la verdad, este método se apoya en dos vías principales que funcionan en direcciones opuestas: la deducción y la inducción. La deducción es el camino de la certeza absoluta. Funciona como una cascada. Partimos de una ley universal o una regla general que ya conocemos para entender un caso específico. Si la regla general es cierta, la conclusión tiene que ser cierta, no hay espacio para la duda. Un ejemplo es que si sabemos que todos los metales conducen a electricidad, que sería la regla general, y tenemos un trozo de cobre, un caso particular, deducimos con total seguridad que ese cobre conducirá electricidad. Por el otro lado, también tenemos la inducción, que es el camino del descubrimiento y la ciencia. Este funciona como una escalera. Observamos varios casos particulares, notamos un patrón y partimos de ahí para crear una regla general. A diferencia de la deducción, aquí la conclusión es probable, pero no 100% garantizada, ya que siempre podría aparecer un caso nuevo que cambie la regla.
Un ejemplo es que si observas que el perro del vecino ladra, el perro de la calle ladra y el perro de tu primo también ladra, induces que probablemente todos los perros ladran. En conclusión, mientras que la deducción nos ayuda a confirmar y aplicar lo que ya sabemos con total seguridad, la inducción nos permite expandir nuestro conocimiento y aprender cosas nuevas a través de la experiencia y la observación. Método científico. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Este método está 100% ligado a la ciencia y al conocimiento científico. Ahora bien, vamos a hablar acerca de algunas de las características que tiene el método científico. El método científico puede ser objetivo porque se basa en hechos reales, sistemático porque sigue un orden, verificable puede comprobarse, racional porque utiliza la lógica y ordenado porque sigue pasos definidos. Dos de estas características nos llevan al segundo tema al que voy a estar abordando, que son las etapas del método científico. Hablamos que el método científico es objetivo y ordenado, entonces nos lleva a las etapas que tiene el método. Para tener una pequeña introducción acerca de las etapas, puedo decir que el método también es un sistema que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico, como lo he mencionado, a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. En resumen, se utiliza la observación para proponer una hipótesis que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de los pasos que tienen las etapas. ¿Ok? Primero, la primera etapa es la observación y el planteamiento del problema. En la observación se observa el fenómeno. En el planteamiento del problema se formula una pregunta. Después nos vamos a la segunda etapa, en donde formulamos la hipótesis. Aquí se propone una posible respuesta o también aquí podemos formular nuestros objetivos o los resultados a los que queremos llegar o conseguir. Después está la etapa de la experimentación, en donde se realizan pruebas y el análisis de los resultados. Aquí se analizan los resultados que se han recogido y después tenemos como última etapa la conclusión. Aquí se determina si la hipótesis es correcta. Si los datos avalan la hipótesis, será confirmada y en caso de contrario, se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva hipótesis. Esto sería las etapas del método científico. En conclusión, es muy importante entender la diferencia entre método y técnica, porque aunque muchas veces se usan como si fueran lo mismo, en realidad no lo son. El método es el plan general que seguimos para lograr un objetivo o resolver un problema. Nos da una estructura, un orden y una guía de los pasos que debemos seguir. Sin un método, nuestras acciones serían desorganizadas y no tendrían una dirección clara. Por otro lado, la técnica es la manera específica en que llevamos a cabo estos pasos del método. Es la parte práctica, donde aplicamos habilidades, herramientas y procedimientos concretos. La técnica nos permite ejecutar correctamente el plan que el método nos propone. Es más detallada y se enfoca en el hacer de forma precisa. Podemos decir entonces que el método y la técnica se complementan. El método nos dice qué camino seguir y la técnica nos ayuda a recogerlo correctamente. Uno no funciona igual sin el otro, porque podemos tener un buen plan, pero si no sabemos cómo aplicarlo, no tendríamos buenos resultados. Y también podemos tener buenas habilidades técnicas, pero sin un método claro, no sabremos hacia dónde dirigirlas.
Por eso, es cualquier área como la ciencia, la escuela, el trabajo o incluso en la vida diaria. Es fundamental tener un método bien definido y aplicar las técnicas adecuadas. Esto nos ayuda a trabajar de manera más organizada, eficiente y con mejores resultados. En resumen, el método es la guía y la técnica es la forma de llevarla a la práctica, y juntos permiten alcanzar nuestros objetivos de manera correcta y ordenada.